presenta wowmx.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de WOW TV, antes Aztele TV. Muy contentos de estar con ustedes como cada mes. Vamos a platicar con Agustín Guerrero del Partido Morena de los temas más importantes del momento, de lo que ha ocurrido en las últimas 4 semanas. Y bueno, hay temas muy interesantes que platicar con Agustín como cada mes. Agustín, qué gusto saludarte. Buenas tardes, Miguel, buenas tardes al auditorio. Pues aquí estamos nuevamente para hacer una reflexión de lo que han sido estas últimas semanas y lo que esperamos que vaya a ocurrir. Ya estamos en la parte final del año, hay un conjunto de temas que se tienen que resolver para dar certidumbre a lo que va a ser el 2022, pero que se tienen que tomar decisiones este año. Entonces, de lo primero que ya, digamos, se ha aprobado es la ley de ingresos. Exacto. Se aprobó la semana pasada en la Cámara de Diputados y en estos días, antier, se aprobó en la Cámara de Senadores. En los dos casos, Miguel, con una votación proporcionalmente muy parecida. En el caso de la Cámara de Diputados fueron 267 votos a favor contra 210 de la oposición. Y en el caso de la Cámara de Senadores, 64 contra 46, algo así, ¿no? Entonces, una diferencia de el número de diputados y de senadores que tiene la coalición Juntos Haremos Historia contra la oposición. ¿Cuál es el primer dato que ahí me parece que hay que resaltar? Es que a diferencia de otros presupuestos y de otros gobiernos, donde los presidentes tenían una obsesión porque el presupuesto y la ley de ingresos se aprobara por consenso o por una amplia mayoría, Sí. eso hacía Peña Nieto, Calderón, Fox, siempre, o sea, todos los anteriores presidentes, como que se vestían diciendo que, bueno, tenemos presupuesto y además lo aprobaron 450 diputados o 500 diputados, en fin, hubo hasta consenso, unanimidad. En el caso de Andrés Manuel y de la Cuarta Transformación no es así, o sea, toda la oposición votó en contra de la ley de ingresos, toda, completita, los 210 que son, en contra. Y solamente los que están a favor de la Cuarta Transformación, pues emitieron su voto a favor del proyecto de ingresos. Y me parece que es importante eso, porque finalmente el presupuesto, tanto la ley de ingresos como el presupuesto de egresos, pues son los instrumentos que tiene el presidente de la República para marcarle el sello de su gobierno, de su administración, ¿no? Exacto, sí. A ver, ¿de dónde va a salir el dinero que va a financiar el presupuesto público? ¿De dónde? ¿A dónde vamos a exprimir para juntar los recursos? Y por otro lado, ya teniendo el dinero, ¿a dónde lo vamos a colocar? ¿A quién vamos a priorizar? ¿Quiénes van a ser los beneficiarios más importantes en el ejercicio del gasto, del presupuesto? Y entonces, tu visión de país se refleja en el presupuesto. Y tu visión de país, pues, es distinta a la del PAN, a la del PRI, a la del PRD. Entonces, no tenía lógica o no tiene lógica que si ellos representan una visión distinta, voten a favor de la visión del gobierno, que pues ellos son oposición. Pero en el pasado sí se hacía. En el pasado yo recuerdo, cuando yo fui diputado, con Felipe Calderón, mi coordinador del PRD de aquel tiempo, nos pedía, nosotros ya éramos de Morena, ya había nacido Morena como movimiento, nos pedía que votáramos a favor del presupuesto, o en todo caso que nos abstuviéramos.
Y le decíamos, no, o sea, nosotros no podemos votar a favor, aunque tengamos recursos para los gobiernos del PRD, gobiernos de izquierda de aquel tiempo, pues no vamos a votar a favor porque finalmente es la visión de Calderón que está en el presupuesto de egresos y que no compartimos nosotros con él. Entonces, bueno, pues lo vamos a votar en contra y lo votábamos en contra. Y otros compañeros lo votaban a favor. O sea, hubo muchas veces que gente del PRD, los chuchos, que ahora pues están totalmente alineados, siempre votaron a favor en los presupuestos. Entonces, es mejor ahora que quede claro que la oposición tiene una visión distinta de país y el presupuesto que nosotros presentamos a la Cámara de Diputados y la ley de ingresos a la Cámara de Senadores, pues la voten en contra. Creo que es correcto y es bueno diferenciarse. Ahí me parece que es correcto, ¿no? Entonces, en ese marco ya hay una ley de ingresos, van a ser 7 billones de pesos, es el presupuesto más grande de todos los años. Año con año va creciendo, ¿no? Entonces, esta ley de ingresos y presupuesto de egresos está creciendo un 8% con relación al año anterior, al 2021, ¿no? Un 8%, que está 2 puntos arriba de la inflación, en términos reales. La inflación estimada para este año creo que va a terminar por ahí del 6%. Si el aumento del presupuesto es del 8%, es un presupuesto que crece en números reales un 2% en dinero. Y de esos 7 billones, pues más de la mitad, 4 billones, van a ser por impuestos. Es lo que es por recaudación. Sí. No hay impuestos nuevos, no hay incremento en los impuestos. Y entonces, ¿cómo es que crecen los impuestos? Pues ampliando la recaudación, con una medida fundamentalmente, que es que ya no hay evasión de impuestos, no hay condonaciones de impuestos, entonces todo el mundo tiene que pagar, sobre todo los grandes contribuyentes, que eran los que siempre evadían los impuestos. Entonces, el hecho de que los grandes contribuyentes estén pagando, se les obligue a pagar, que ya no haya exenciones, pues permite incrementar el volumen de ingresos por la vía de los impuestos. Se aprobó una reforma ahí para que los jóvenes a partir de los 18 años puedan estar inscritos en el Registro Federal de Causantes, tener su RFC, pero eso no implica que vayan a ser contribuyentes, ¿no? Es como, pues ya tienes es como si tuvieras tu credencial de elector, pero eso no garantiza que vayas a votar. Ya tienes tu credencial de elector y hay un 30% de gente que teniendo credencial de elector no va a votar. Sí, nunca ha votado. Es abstencionista profesional. Igual acá, o sea, que tú tengas tu RFC no quiere decir que en automático vas a declarar impuestos, vas a ser contribuyente, sino si tienes ingresos propios, no el domingo del papá o de la mamá, eso no cuenta, sino si tú generas ingresos propios, entonces sí, como cualquier otra persona tienes que contribuir. Entonces, ese segmento de la población va a ser mínimo. En realidad, no es una medida que esté abonando a incrementar los ingresos del gobierno. Los ingresos vienen fundamentalmente por evitar la evasión fiscal y el hecho de que no haya ya ni regresos ni condonaciones de impuestos, ¿no? Y la otra parte de los ingresos pues son los por productos, por venta de productos, por derechos, ¿no? La venta de petróleo, fundamentalmente los ingresos del sector eléctrico, o sea, los ingresos que tiene el gobierno, que son otros 3 billones de pesos. Y hay una diferencia de alrededor de 800,000 pesos entre 800,000 millones de pesos, casi 1 billón de pesos, entre los ingresos y el presupuesto de ingresos, sí, que en teoría estaría cubierto por deuda interna, por la emisión de deuda interna, que se hace a cada rato, son los CETES, ¿no? Cuando cuando ya no te alcanza el dinero y tienes que financiar algún pago, alguna obra, pues emiten CETES, el gobierno agarra y emite CETES, son bonos a 1 año o a 2 años, a 1 año normalmente, y entonces con eso captas ahorro social y se integra al presupuesto, ¿no? No haces una contratación con un banco, o sea, en estos 3 años de gobierno de Andrés Manuel, no hay un crecimiento de la deuda por vía de contratar empréstitos, ¿no? De pedir prestado al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, o a la banca comercial, o a algún país.
Eso no ha habido. Lo que ha habido es emisión de CETES, que es deuda social, ¿no? Entonces, tú sueltas CETES y los compra el que quiere comprarlos y tú le tienes que pagar el valor del CETE y sus intereses al año, y esa es pero son deudas a un año, es deuda líquida, ¿no? No es deuda que vas a arrastrar ahí 5 años, 10 años, 20 años, ¿no? Es una deuda que rapidito, ¿no? La contratas a un año y la tienes que pagar a un año. Por eso no se considera realmente deuda, porque la cubres el mismo año. Deuda es ya cuando la arrastras, cuando la pasas de una administración a otra. Entonces, en los ingresos creo que está bien, se aprobó ya en la Cámara de Senadores, y ahora vamos a la discusión del presupuesto de egresos, ¿no? ¿A dónde va el dinero? Nosotros estábamos acostumbrados, nos tocó crecer, Miguel, con las verbenas en la Cámara de Diputados, donde iban gobernadores, sí, iban presidentes municipales, iban líderes de organizaciones campesinas, obreras, todo el mundo iba a la Cámara de Diputados a pelear su cachito de pastel del presupuesto, ¿no? Entonces había ahí verbenas, comilonas, había de todo. Era una gran pachanga el presupuesto, porque se estilaba tener bolsas para repartir. Así operó el PRI y el PAN, con bolsas. Venía el presupuesto, digamos, el 95% ya venía asignado a programas o a obras por parte del presidente de la República, y luego había un 5% de ese presupuesto que era para repartir, ¿no? Y entonces eran bolsas que se dedicaban a cosas de turismo, de cultura, de infraestructura, en fin. Y los gobernadores, todo el mundo venía por un pedacito de eso para alguna obra, para alguna acción, un centro comunitario, un hospital, en fin, ¿no? Y los diputados, pues, repartían esas bolsas ahí, se paraban el cuello y decían, yo le destiné tanto dinero a mi municipio y va a haber unas canchas de básquetbol, o vamos a pavimentar tal calle o tales calles, o vamos a reparar la torre de la iglesia, en fin, había muchas obras, ¿no? Eso se acabó, eso ya no existe con la 4T, el presupuesto, así como llega, se tiene que discutir, se pueden mover partidas, pero ya no hay rejuego de asignación de bolsas, que eso terminó ya con los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto en los famosos moches. Ahí ya fue una grosería, porque de tener bolsas, estas bolsas, por decirte alguna bolsa para pavimentación, alguna bolsa de 500 millones de pesos para pavimentación. Y entonces se repartía con los presidentes municipales y todo eso terminó descomponiéndose, terminó degradándose, a sustituir las bolsas por tema, a darle una bolsa a los diputados. ¡Qué bárbaro! Entonces, en el Pacto por México, en esa legislatura del Pacto por México, la del 2012-2015, que parece muy lejana, pero esa legislatura le asignaron a cada diputado 25 millones de pesos, a los diputados rasos y a los diputados ya de nivel, ¿no? De nivel, ya a los presidentes de comisión, 50 millones de pesos, ¿no? Entonces, a ver, usted, diputado, tiene 50 millones de pesos y nos tiene que decir a dónde lo ponemos, dónde van esos 50 millones de pesos. Y entonces el diputado se dedicaba a ofrecerlo al presidente municipal. Oye, tengo 5 millones de pesos para algo, pero pues con tu moche, ¿no? O sea, de esos 5 millones de pesos, pues me toca el diezmo, o el 20%, dependiendo ahí. O ya más sofisticados, ya llegaban hasta con la constructora. Oye, tengo tantos millones de pesos para construir una clínica, pero ya va con tal constructora y va, todo el paquete completo, ¿no? Todo el moche completo. Entonces, pues una gran cantidad de dinero se iba a la bolsa de los diputados. No, qué bárbaro. ¿No? Que de pronto, y eso pues no tenían que comprobarlo con nadie, era así dinero líquido, ¿no? Nada más le mandaban a Hacienda la nota, ¿sí? Páguese a tal empresa 5 millones de pesos, y Hacienda tenía que pagarlo, ¿no? Entonces, todo eso pues generó una descomposición, una degradación de la
de los diputados, y ahora que ganó la Cuarta Transformación, que ganó la 4T, eso se acabó. Ya ningún diputado tiene bolsa, ¿no? Ningún diputado puede ofrecer dinero, ni puede ofrecer obras, que era lo que hacían. O sea, bueno, yo ahora que sea diputado, no, espérate. O sea, el presupuesto tú lo apruebas y lo ejecuta el gobierno. El ejecutivo, por eso es ejecutivo. El poder ejecutivo tiene la facultad de ejercer el presupuesto, nada más él, no el diputado. Tú no tienes esa facultad, diputado. Tú tienes la facultad de aprobarlo y de revisarlo. Exacto. A ver, aguántame un momentito, vamos a la primera pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso. Wow MX.tv. Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de WOW TV. Estamos platicando con Agustín Guerrero. Vaya, anécdotas muy interesantes acerca del presupuesto, todo lo que hay detrás ahí en la Cámara de Diputados. Podemos decirlo así, Agustín, eran todos unos rituales, ¿no? Sí, mira, todo el mundo esperaba que llegara el presupuesto. Era el gran momento de la Cámara, ¿no? Porque era el momento en el que los diputados eran importantes. Llegaban grupos, organizaciones de todo el mundo a buscar a su diputado. Y entonces eran 15 días, un mes, donde el diputado pues era importante, ¿no? Pasaba el presupuesto y olvídate del diputado, ya, no existe. Entonces era como el gran ritual, era como eso que le llamábamos el día del presidente en el informe, ¿no? El presupuesto era algo paralelo, algo similar, para los diputados. Era su momento donde ellos formalmente repartían el dinero, ¿no? Tenían una bolsa de tanto. Y bueno, evidentemente cuando tú repartes dinero, pues le caes bien a todos, a todos los que les alcance, ¿no? Sí, por Entonces, supuesto. pues era un momento importante. Ahora no, con la 4T hubo dos cambios fundamentales. Uno, se acabaron las bolsas, ya, no hay nada de bolsas. Y segundo, todo el presupuesto tiene una asignación directa. Con el PAN particularmente se acostumbraba financiar asociaciones civiles. Ese es un buen punto, ¿no? Sobre todo porque a la hora de la repartición, como dices, o sea, de las bolsas, sácame de esa duda. ¿Iban o no iban? No digo que todas las asociaciones, porque sería injusto hablar de todas, pero un porcentaje importante de asociaciones sí iban a ver qué pasa, qué onda con las bolsas, ¿no? Pues mira, son las formas. El PRI bajaba su dinero, bajaba la cantidad importante a través de sus centrales de organización. Sí. Acuérdate que el PRI tenía a la CNC y a la CTM. Sí, ¿no? sí. Entonces en la CTM estaban todos los sindicatos, en la CNC la mayoría de las organizaciones campesinas, y luego había otras organizaciones campesinas ahí, la CSI, la UGOSEM, en fin, ¿no? Pero el grueso era la CNC, la CTM y la CNOP. La CNOP era la otra gran organización priista. Entonces eran los sectores del PRI. Y una parte del presupuesto, el PRI lo bajaba a través de las tres organizaciones de los sectores. Ahí, ¿no? O sea, cuando gana el PAN con Fox, pues Fox no tiene organizaciones de ese tipo. O sea, los panistas no tenían centrales de trabajadores, ni campesinas, ni nada. Y entonces empiezan a construir una red de asociaciones de ONGs, de asociaciones de la sociedad civil, ¿no? Y a través de la Secretaría de Gobernación abren un registro de asociaciones de la sociedad civil, ¿no? Donde pues se dedican a todo. Ahí hay de todo, desde asociaciones para trabajo comunitario con niños, con mujeres,
de derechos humanos, artesanos, de todo, ¿no? Hay una variedad de ONGs para lo que quieras, ¿no? Para lo que quieras. Y entonces, a través de estas ONGs es que el PAN empezaba a bajar los recursos. Ya no a la central, ya no le daba dinero a la CCE, a la CNC ni a la CTM, sino a través de estas organizaciones de la sociedad civil. Y así fue con Fox, y así fue con Calderón, ¿no? A través de esto. Cuando llega Peña Nieto se sigue con este tipo de organizaciones, ya hay de organizaciones, la mayoría son filopanistas, pero también hay del PRI, porque cuando llega Peña Nieto, ya la CNC, pues es parte del Museo de Historia Natural, ya desapareció. La CTM, pues ya se murió Don Fidel, ya la CTM, pues está igual, es parte del Museo de la Historia. Del museo también. Sí, ya es un trofeo de allá, ¿no? Entonces lo que quedan son las organizaciones de la sociedad civil, que son más dinámicas, son más pequeñas, son muy puntuales, y entonces hay unas bolsas donde repartían todo a través de las asociaciones civiles. Estas asociaciones recibían financiamiento para, no sé, asistencia a menores, a niños, o una cosa. Y entonces recibías 5 millones de pesos y pues tenías que hacer programas para educar, capacitar, en fin, de atención a la niñez. Y ya, pues hacías tus comprobantes. Pero ¿qué pasaba ahí? Que de esos 5 millones de pesos bajaban a terreno a los niños, a la población beneficiaria, la mitad. Y la otra mitad pues, se quedaba en pago de administración, pagar la renta del local, en el mejor de los casos, pagar el sueldo de los maestros, en fin. Y una parte, pues, para el jefe de la asociación civil, ¿no? Sí, claro. Se quedaba con su 10% respectivo. Entonces, de lo que se destinaba para esta población objetivo, pues llegaba a la mitad. ¿Qué pasa con la 4T? Dice, no, vamos directo hasta abajo, sin mediar. Entonces, se decide por el presidente a que ya no hay financiamiento a asociaciones civiles, ¿no? Sino, ¿a cuánta gente atiendes? Va directo la beca hasta allá, ¿no? Y entonces son los programas sociales de la 4T. La 4T lo que hace es un universo de beneficiarios por edades, por jóvenes, por discapacitados, en fin, una serie de adultos mayores. Todos esos programas sociales o esas políticas sociales vienen a sustituir la intermediación con las ONGs, ¿no? Entonces, a las ONGs, ¿a quiénes atendían? A esos, a todo este universo de gente. Pero en lugar de que te doy el dinero a ti para que tú lo bajes, pues lo bajo directo. Hago ese padrón de sus beneficiarios, les doy su tarjeta, y les deposito y vamos, ¿no? Y entonces, esos 5 millones de pesos que estaba para esa población, se garantiza que sí lleguen los 5 millones y no 2,5, no que llegue... Es de que llegue a la mitad o menos de la mitad, ¿no? Así es, no que llegue ordeñado, sino que llegue completito, ¿no? Entonces, esa es la manera como opera. Y entonces ya no hay estas verbenas. Ya no vas a ver un gobernador que llegue y llevaban carpas y eran unas comilonas marca Diablo. Eso se acabó, ¿no? Entonces, ya ahora ya sabe un gobernador cuánto le van a asignar. Hay una fórmula de asignación de recursos proporcional a la población y al nivel de marginalidad que tiene cada entidad. Y entonces hay una asignación directa, por supuesto, por más que vayas a hacer un plantón, no te toca un peso más. O sea, ya hay una fórmula, lo mismo los municipios, ¿no? Y que es el presupuesto programable, y luego hay otra parte, pues que son la política pública federal, todos los recursos que se van a destinar, que ya por ley, por constitución, muchos de ellos están en la constitución, entonces, pues tienes que garantizar esos recursos, las becas a los jóvenes y la pensión a los adultos mayores, pues ya está los diputados están obligados a garantizar estos recursos porque está en la Constitución, que todos los adultos mayores tienen que recibir una pensión de 1,315 pesos, creo que está ahorita, en este momento, 3,100 bimestrales, 1,510 mensuales, y lo anunció el presidente que esa pensión al 2024 va a incrementarse. Sí, va a ir aumentando paulatinamente, ¿no? Va a ir creciendo hasta 6,000 pesos en el 2024, ¿no? Pero como está en la Constitución, ya ese dinero
no lo puedes tocar, ya lo tienes que apartar y darle. Otra parte del presupuesto va a ir a las obras prioritarias que ha planteado el presidente, que están en curso, el aeropuerto Felipe Ángeles, que ya trae un nivel de avance importante, seguramente, bueno, se está pensando que se inaugura el 21 de marzo del próximo año, estamos prácticamente a 4 meses. Cierto, Volaris ya dijo que sí va a operar ahí, ¿no? Volaris ya anunció que de entrada tiene 2 vuelos. Ajá. Y yo creo que en la medida que ya esté el aeropuerto, exacto, muchas se van a ir para allá, ¿no? Pero, y la obra va muy avanzada, entonces ya estamos en el tramo final. La otra obra que demanda recursos es el Tren Maya. Tren Maya, sí. El Tren Maya, que está proyectado para terminarse hacia el 2023, hacia finales del 2023. El tren transísmico también, el que une Salina Cruz con Coatzacoalcos. Y la refinería de Dos Bocas. La refinería de Dos Bocas en Tabasco está programada para ser inaugurada en junio del próximo año. También se anunció. Entonces, estamos prácticamente a 8 o 9 meses de esa obra. Vienen recursos para terminar esa obra. Y hay otros 2 proyectos que también se han anunciado. Uno que se heredó de Peña Nieto, que es el tren que va de Observatorio a Toluca. Ah, el interurbano que se le llama, ¿no? El interurbano. Ese tren interurbano se inició su construcción en 2014, se anunció en 2013, se inició su construcción en 2014, y lo iba a inaugurar Peña Nieto a finales del 17, en teoría. Iba a costar, se decía en aquel momento, algo así como 30,000 millones de pesos. Ya se fue Peña Nieto hace 3 años, no lo inauguró. El nivel de avance todavía, pero lo que falta no es sencillo, y ya se ha gastado casi 90,000 millones de pesos, ¿no? O sea, el triple de lo que se había presupuestado, ¿no? Esa obra, el presidente decidió sí hacerla, a diferencia del aeropuerto de Texcoco, que también ya se había iniciado y dijo, no, a ver, vamos a pararla y vamos a regresar la lana que se habían gastado y vamos a hacer otra parte. En este caso no, en este caso esa obra sí está en curso, se sigue construyendo y pues esperemos que ya se inaugure el próximo año, porque es una obra que lleva 7 años, ya cuando iba a ser de 3 años, ya lleva el doble del tiempo y el triple de costo. Y hay otra obra que se anunció, no sé si tú te acuerdes, que hay que darle seguimiento, que es el proyecto cultural Bosque de Chapultepec, que se presentó, si no mal recuerdo, el 2 de abril del 2019. En una mañanera, ahí el presidente anunció que a lo que es el Bosque de Chapultepec se le agregaban 400 hectáreas del campo militar número 1, ¿no? Y que se iba a hacer el parque más grande de toda América Latina, y que iba a tener museos, y que, en fin, todo un anuncio ahí que se hizo el 2 de abril. Y luego, esa obra se le ha presupuestado en el 2020, 2021 y ahora para el 2022, ya una cantidad como de 9,000 millones de pesos. O sea, en los 3 años, el primer año fueron 1,600 millones de pesos, el segundo año fueron 3,600, ya casi 5,000, y ahora son casi 4,000 millones de pesos, que van a ser 9,000. Y pues lleva desde el 2 de abril del 19, 20, 21, vamos a ir para 3 años, y yo no veo cómo vaya esa obra, no la veo. Ahí sí no la veo. Ya no anuncia nada, ya no dicen qué están construyendo. Se supone que iba a haber una conexión de caminos para las 4 secciones de Chapultepec, ¿no? Unos puentes y, en fin, una cosa bonita. Pero no sé, ahí sí creo que sería bueno que la Secretaría de Cultura y la jefa de gobierno, que son las que presentaron este proyecto allá en aquel tiempo, pues informen de cómo va, de cuál es el avance, ¿sí? Porque son 9,000 millones de pesos que se han colocado ahí. Muy bien, en este presupuesto viene un tema que quería yo. Aguántame un momentito, vamos a la siguiente pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, regresamos.
de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de WOW TV. Vamos con Agustín Guerrero, vamos a continuar con este análisis muy interesante que nos está diciendo el presupuesto, cómo va, cómo se ha asignado, cómo era antes, cómo es hoy. Y la verdad es que hay puntos de verdad muy, muy interesantes. Eso de las comilonas, hasta me las imagino. Digo, me tocó ver, o sea, como reportero, ver afuera de la Cámara de Diputados. Es cierto, una cantidad impresionante de gente que iba, bueno, digo, no te voy a decir que les besaban los pies a los diputados, digo, no sé, pero sí, esto es muy cierto, los trataban como dioses. Sí. Bueno, eso, o sea, se terminó. Y hay un tema que quería comentarte porque yo he estado insistiendo que ya los mexicanos no deberíamos de tener en el presupuesto dinero para lo que fue el Fobaproa-IPA, que es una deuda que venimos arrastrando desde finales de los años 90, que se aprobó que las deudas privadas de los bancos, sí, de los banqueros de aquel tiempo, las pagara la gente, lo pagáramos todos, los mexicanos. Estamos hablando de que en aquel momento se decía que la deuda eran 550,000 millones de pesos. Y se empezó a pagar desde el año 2000, desde el 99, desde el año 1999 se empezó a pagar año con año una cantidad en el presupuesto de egresos, hasta ahora, ya más de 20 años, un promedio de 45,000 millones de pesos. Entonces ya cuando echas pluma, pues hemos pagado 1 billón de pesos, Miguel. 1 billón de pesos es lo que hemos pagado todos los mexicanos de una deuda que eran 550,000 millones de pesos. O sea, ya pagamos la deuda y otros 450,000 millones de pesos. ¿No? Ahora, ¿qué es lo que se ha pagado? Puros intereses. Ya cuando vemos el informe, resulta que la amortización del capital sigue igual, no se ha pagado un solo peso de la deuda, sino lo único que se ha pagado año con año son los intereses, pero los intereses ya representan casi el doble de la deuda. O sea, la deuda ya estaría pagada si se hubiera pagado la deuda y no los intereses, ¿no? Pero lo que se ha ido pagando son intereses y la deuda sigue de pie, intacta. Y es más, ahora ya por la devaluación, la inflación de tantos años, pues ya lo que se dice que debemos no son 550,000 millones de pesos, sino 3 billones de pesos. Eso es lo que debemos de capital. Ya se sextuplicó esa deuda, el capital de la deuda, y eso nos llevaría pues, unos 70 años más o menos en pagarlas, en pagar esa deuda. O sea, es una deuda que se convirtió en una deuda eterna, pero ya la pagamos. Yo lo que sostengo es que ya la pagamos. El otro asunto es, ¿y a quién se la pagamos? ¿A quién se la hemos estado pagando? O sea, cuando tú pides prestado, tienes una obligación, ¿no? Sí, claro. Cubrir tu deuda y sabes a quién le vas a pagar, ¿no? No a la primera persona que pase, o si no sabes que tienes un compromiso, pues con otra persona o con una empresa, una persona física o una persona moral, pues que tú sabes quién es, ¿no? Eso te le da cierta seriedad. Nosotros no sabemos a quién le estamos pagando. Nunca quisieron. Cuando se aprobó esa deuda, nosotros reclamábamos que dijeran quiénes son los beneficiarios, a quién le vamos a... Con nombre y apellido, ¿no? Con nombre y apellido, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Y cuánto? ¿Cuánto les debemos a cada quien? Nunca quiso el PRI, nunca quiso el PAN, se confabularon, guardaron la información, en aquel tiempo se decía que la metieron en un disco, en un compacto, en un disco compacto, estaba ahí por los nombres, y entonces hicieron una obra de teatro, nos dijeron, a ver, ahí está el disco, y la clave de acceso, la llave de acceso, la contraseña, son 8 letras, el PRI tiene 2 letras, el PAN tiene 2 letras tiene el secretario de Hacienda y 2 letras el PRD, de aquel tiempo, ¿no? Y entonces, tienen que ponerse de acuerdo, juntar sus 8 letras, para entrar al disco. Para mí el disco van a tener la información. Puro teatro, pues ¿no? Sí. Entonces, el PRD decía, bueno, ¿yo para qué quiero 2 letras? Yo lo que son las 8, ¿no? Era presidente del partido en aquel tiempo, Andrés Manuel López Obrador, del PRD. Y nosotros hicimos una consulta en aquellos años, en el 98, para ver si la gente estaba de acuerdo en que
se asumiera esa deuda o no, y bueno, fueron 2 millones de personas que participaron, la inmensa mayoría dijo que no, ¿no? Y bueno, la aprobaron y la estamos pagando, ya la pagamos. Y entonces yo lo que le pido ahora a los diputados, porque tenemos mayoría, Morena tiene la suficiente mayoría para aprobar solita el presupuesto, como aprobó solita la ley de ingresos. Exacto. Por eso te decía los números. O sea, Morena tuvo 267 votos contra 210 de la oposición. El presupuesto se va a discutir, se va a aprobar en estos días, y Morena tiene 267 votos y sus aliados para votarla a favor. O sea, y si tiene los votos para votar a favor, también tiene los votos para decir 0 pesos al FOBAPROA. Ya, ni un peso. Y en ese sentido, ¿qué te dicen tus compañeros diputados? Vamos a buscar, yo voy a buscar con ellos una reunión con el coordinador, con Ignacio Mier, con el presidente de la Comisión de Presupuesto, Erasmo González, que es el presidente de esta comisión, y hay muchas voces, hay mucha gente que está pidiendo audiencia con el presidente de la Comisión de Presupuesto, pues para exponerle los argumentos de por qué ya no hay que dedicarle. Son 45 mil millones de pesos, Miguel, lo que se le dedica al pago del FOBAPROA en este presupuesto. 45 mil millones de pesos. 45 mil millones de pesos, pues alcanza para muchas cosas. En este país hay muchas necesidades, muchos rezagos, ¿no? Exacto. Entonces te alcanza. Mira, para darte una idea, para darnos una idea de qué es ese dinero. Todas las vacunas, los 140 millones de vacunas que el gobierno de México ha comprado en contra del COVID, ahorita para toda esta pandemia, 140 millones de vacunas, que es para prácticamente toda la población, por lo menos una vacuna, 32 mil millones de pesos. 32 mil, eso es lo que nos costaron las vacunas, lo que nos van a costar las vacunas. Aquí estamos hablando de 45 mil millones de pesos, ¿no? O sea, con ese dinero de este año nada más, te alcanzaría para, pues, ¿cuántos medicamentos necesitamos? No sé. Para el cáncer, para lo que quieras. O sea, con eso te estaría alcanzando para garantizar medicamentos gratuitos para toda la población. Así de simple la cosa, ¿no? Entonces, pero además no hay, moralmente, ya no hay por qué estar pagando ya la pagamos. Y además no sabemos ni a quién. Entonces, lo primero que le queremos pedir a los diputados de ahora es que hagan público quiénes son los beneficiarios del FOBAPROA. O sea, ellos no pueden autorizar pagarle al FOBAPROA y no saber a quién se le paga, qué personas físicas son. Exacto. Y qué personas morales son, qué empresas. ¿Quiénes son los que están ahí? Oye, a ver, en este escenario, Agustín, ¿tú crees, pensando en los escenarios, me queda claro que un escenario para ti tendría que ser como mucha gente de la 4T, pues es de que efectivamente él los escuche y efectivamente ya se le quite todo ese presupuesto a todos los que se han beneficiado del FOBAPROA. Pero ¿qué va a pasar en un escenario que digan que no, que esto sigue, que pongan el argumento que quieras, pero que digan que sigue? ¿Qué va a pasar? Pues mira, me parece que quedarían muy mal porque eso lo hacía el PRI y el PAN. Ajá. Porque estaban amarrados con ellos, con los beneficiarios. Nosotros no tenemos, y además el mismo presidente López Obrador luchó en contra del FOBAPROA. Sí, claro. Fue presidente del PRD y ahora mismo siempre se refiere a un saqueo al patrimonio de México. O sea, siempre ha tenido una postura muy clara, es decir, el FOBAPROA ha significado el mayor robo al presupuesto nacional, el mayor robo, ¿no? Y además es una deuda que si no se le pone un alto ahorita, pues está para 70 años. Entonces, yo creo que el presidente ha sido claro en su postura y me parece que no hay nada que impida que se cancele la deuda del FOBAPROA. Y en todo caso, Miguel, que salgan los beneficiarios a defenderla. O sea, si tú eres beneficiario del FOBAPROA, Miguel Muñoz recibe cada año una partidita de esos 45 mil millones y dices, ahora ya no va a haber, pues voy y protesto y reclamo, a ver, perdón, aquí sí, pues, pagaré y me pagan, ¿no? Bueno, pues veamos quiénes son, quiénes van a salir a reclamar el dinero del FOBAPROA, ¿quién? Pues hay que saberlo, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que lo primero que le estamos pidiendo a los diputados de Morena, que son la mayoría ahora, pues que hagan público quiénes son, cuánto se le ha dado a cada quien y por qué razón. Porque además todos recordamos que de aquel momento
hubo mucha basura, hubo mucho engaño, hubo pues fraudes bancarios, de autopréstamos, de los dueños de los bancos de aquella época que se autoprestaban y metían esa deuda al Fobaproa, y entonces cobraban 2 veces el dinero que se habían ellos autoprestado y luego el pago del presupuesto para esa deuda, ¿no? Sí, pues así cualquiera es millonario. Sí. Cualquiera es millonario. Entonces, me parece que ese es un tema que puede marcar un momento muy importante en esta legislatura de la 4T. O sea, que no quede así como que es la legislatura que la aprobó todo al presidente, porque compartimos la visión, que está bien, ¿no? Sino algo por el cual tú puedas recordar esta legislatura propio. Claro. Bueno, pues es la legislatura que acabó con el Fobaproa. Es la oportunidad. Es la oportunidad. Tienen la mayoría. Si ya no vas a hacer esos diputados de antes, que iban las organizaciones y los gobernadores a decirte, señor diputado, qué fregón es usted, porque ¿no? Está guapo, ¿no? Expuesto, sí puedes pararte el cuello, vestirte de pipa y guante y decir, yo soy de los diputados que acabó con el Fobaproa. Es la legislatura que acabó con el Fobaproa. Y eso sí te va a vestir, esas son cosas que te lleva para toda la vida, las traes para toda la vida. Entonces yo creo y espero que los diputados de la mayoría, de Morena, del PT, del Verde ahora, pues se pongan las pilas y se pongan del lado de la gente, porque pues yo sí creo que esos 45,000 millones de pesos vendrían muy bien para dedicarlas a la compra de medicamentos. Sí, por supuesto. Para dedicarla a inversión en vivienda, en hospitales, en fin, hay mucho rezago. Está creciendo el presupuesto de salud 16% este año, ¿no? En relación al año pasado. ¿Por qué? Pues porque traemos un rezago brutal en materia de salud, ¿no? Los índices, México participa en la OCDE. Los 35 países más desarrollados del planeta Tierra tienen una asociación que es la OCDE, ¿no? México es parte de esos 35 países. Y en todos los rubros somos el último lugar. Todos, ¿no? Entonces, para darte un dato, ¿cuántos médicos hay por cada 1,000 personas? ¿No? Porque es un indicador. Entonces, España, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, miembros de la OCDE, andan en un porcentaje de 12, 15 médicos por 1,000 personas y nosotros tenemos uno, exacto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos para subir a 2, a crecer al 100%, o a 3, o a 4, o a la mitad de España o de Francia, ¿no? Pues metiéndole recursos al sector de salud, bueno, si no, ¿cómo? ¿Y de dónde sacamos el dinero? Pues del Fobaproa. Entonces, en lugar de beneficiar a, no sé, 1,000 personas o 2,000 personas que estén en el Fobaproa, puedes beneficiar a millones de mexicanos, ¿no? Inyectando esos recursos. Entonces, me parece que es muy justo, y que iría con lo que esperamos de la 4T. O sea, la 4T, tiene mayoría que le dio el pueblo, que le dio la gente, pero para hacer las cosas distintas. Porque si la gente quisiera que siguiera el Fobaproa, pues sigue votando por el PRI, por el PAN. Pues, ¿para qué cambia? ¿No? Sí. Que sean los mismos diputados. Pero si la gente ya no quiere que haya dinero para el Fobaproa, pues dice, bueno, tengo diputados distintos, que son los de Morena, y entonces tienen que actuar de manera distinta. Efectivamente. Vamos a la última pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso. TV. Estamos de regreso en la última parte de Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de WOW TV, platicando con Agustín Guerrero. Bueno, la verdad es que ha sido muy interesante todo este asunto del presupuesto, del Fobaproa. Ojalá de verdad
hacemos votos para que pase eso en el Congreso de la Unión y para que marquen diferencia. Finalmente esto nos va a beneficiar a todos los mexicanos. Y bueno, a ver, en esta última parte me gustaría que platicáramos algunos temas así muy rápidos, porque el tiempo nos está comiendo, pero a ver, sí me gustaría platicar el asunto, y tú lo decías antes de que arrancáramos esta entrevista. A ver, el presidente López Obrador cambió completamente el asunto de la sucesión presidencial. De hecho, ya arrancó la sucesión presidencial, pero fíjate que en este sentido, a ver, me llama la atención los dos punteros que tiene Morena. Me parece que cambió, no sé tú cómo lo veas, por eso yo te lo expreso en ese sentido. Me da la impresión que Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, cambió, no sé si decir si su forma de ser o su estrategia, pero la siento inclusive hasta con la oposición sobre todo, pero hasta su discurso, no sé si decir que más agresiva, no sé si el término sea más agresiva, pero sí la siento muy diferente, o sea, la siento como muy segura de sí misma, segura de que ella va a ser, pues muy, o sea, como muy broncuda sobre todo con los alcaldes aquí de la Ciudad de México, y su discurso siento que es como si fuera un discurso muy similar al de López Obrador. ¿Cómo veo a Marcelo Ebrard? Fíjate que el asunto de Marcelo Ebrard es muy interesante porque él sí ya manifestó también abiertamente en algunas reuniones, inclusive que se dio a conocer algunas de estas semanas, que sí efectivamente él le va a entrar, ¿no? Y él da su opinión, pero lo siento más prudente a Marcelo Ebrard en ese sentido. Y bueno, lo voy a mencionar porque pues finalmente mediáticamente dio nota a Ricardo Monreal. Como no lo mencionó el presidente López Obrador, pues él solito alzó la mano y dijo que él va a estar con Moreno, sin Morena, y hizo su berrinche y todo. Pero bueno, eso era lo que te quería comentar. O sea, ¿tú cómo ves a estos dos punteros? Porque finalmente digo, la verdad es que la que se marca en este momento, no quiere decir que va a llegar, pero la verdad es que en este momento la que se ve como puntera y favorita de Morena es Claudia Sheinbaum. Bueno, mira, yo le creo al presidente que dice que este es un proceso que se va a resolver en una encuesta, y supongo que eso es más o menos hacia finales del 2023, por los tiempos electorales. Sí. El año electoral para la elección presidencial va a arrancar en octubre de 2023. Ahí arranca el año electoral, los partidos tendrán que ir definiendo, de acuerdo a sus procedimientos estatutarios, sus candidatos. Entonces, la encuesta de adeveras, o las encuestas que se puedan levantar, me parece que van a ser hacia finales del 2023. Estamos a más de 2 años de distancia. Entonces, ¿qué sí tenemos ya resuelto? Que son dos nada más. Yo coincido contigo, Miguel. Son dos los que pueden ser tener la candidatura de Morena al 2024. La doctora Claudia Sheinbaum y el canciller Marcelo Ebrard. O sea, no hay más, ¿no? En ninguna encuesta de las que hemos visto, hechas por periódicos o por las empresas estas que se dedican a las encuestas, en ninguna de ellas aparece un tercero cerca, ¿no? Digo, encuestan a todos, ahí está Noroña y está Moctezuma y hasta Tatiana, yo he visto que la han metido, en fin, pero en realidad son dos, o sea, el asunto está entre dos. En algunas encuestas viene arriba Claudia, en otras encuestas viene arriba Marcelo, ¿no? Pero entre ellos no hay una distancia tampoco significativa. Puede, sin duda, tener más afectos uno u otro en el corazón del presidente. O sea, creo que es un tema que solamente el presidente lo tendría que atender, o sea, cuál sería su favorito, pero al final del día, si atendemos a lo que el presidente ha planteado, tanto el presidente de la República como el presidente de Morena, a que va a ser en una encuesta, pues quien tenga mejor resultado en ese momento será el candidato, ¿no? Pero yo sí creo que es entre dos, y no necesariamente va a ser determinante la preferencia de estima del presidente de la República, podrá manifestar, pero me parece que habrá que darle su oportunidad a los ciudadanos. Si fuera, yo por ejemplo, que siempre he reclamado que un partido político tiene derecho a elegir a sus dirigentes
solamente con los miembros del partido y consultar con la sociedad, pero también en elección, quién debe de ser el candidato que represente a ese partido en urna, podría plantearlo así, o sea, en esos términos, que si hubiera una elección, a ver quién gana en una elección abierta entre Marcelo y Claudia, y el que gane ese es. Aquí se ha dicho que no sería una elección abierta, que es una encuesta, que es algo parecido, no necesariamente igual, que se tienen que poner de acuerdo tanto el órgano del partido como los aspirantes, para ver cuál es el universo de la muestra, las preguntas, en fin, toda esa parte técnica, ¿no? Pero me parece que se estará resolviendo hacia finales del 23, y entonces de aquí a ese momento, pues lo que hagan, lo que digan, las posturas que fijen, pues van a ser determinantes. Ahora, yo me he dado cuenta de cosas como dices tú, y que tienen que ver un poco con el papel, el rol de Marcelo y de Claudia. O sea, por ejemplo, ella es jefa de gobierno, electa, o sea, ella es una autoridad electa, por sí misma. O sea, y por lo tanto ella puede opinar de muchos temas en ese carácter. Ella puede opinar, ahorita acabo de ver una entrevista sobre la reforma energética, la reforma eléctrica que plantea el presidente. Pues da conferencias, fija postura, en fin, porque ella lo puede hacer. El canciller es un empleado del presidente de la República, no es una autoridad electa, es una autoridad designada. Y entonces, para funciones específicas, entonces el presidente de la República tiene un gabinete, y entonces tiene un secretario para esto, otro para esto, otro para esto, otro para esto, otro para esto. Un principio de esa integración es que tú solo hablas de los temas que te tocan. Tú eres el que habla del tema que te toca. Entonces, si hay un secretario de Energía, ¿no?, que es Rocío Nale, no puede hablar el secretario de Agricultura sobre energía, no se vale, ¿no? O sea, no se cruzan los cables. Sí, claro. Sí. ¿No? Entonces, ¿cuál es la postura de Marcelo Ebrard sobre la reforma eléctrica? No puede opinar, porque para eso hay un secretario del ramo y hay un director de la CFE, que son los que traen el tema, ¿no? Entonces, ¿qué veo yo? Que la agenda temática de la jefa de gobierno es mucho más amplia que su gobierno de la ciudad. O sea, ella de por sí ya tiene una agenda para hablar todos los días sobre el gobierno de la Ciudad de México, que es para eso la elegimos, tiene su agenda. Pero además puede hablar de todo lo demás, porque arriba de ella no hay nadie. O sea, arriba de ella no hay una autoridad arriba de ella que le diga, a ver, eso no puedes hablar. No la hay. En cambio, Marcelo no puede hablar de otros temas más que de los que el presidente le encomienda. Sí, claro. No puede andar como chivo en cristalería opinando de esto. No, espérate, ¿no? Porque entonces eso te genera un desgobierno, ¿no? Hay temas del secretario de Gobernación, hay temas del secretario de... O sea, cada secretario tiene su temario, ¿no? Entonces tú ves a Marcelo, todo el tema de relaciones exteriores, más los temas que el presidente le ha dado. O sea, a ver, tú te encargas de comprar las medicinas, o sea, hablas de pero hay un encargo. O sea, no es porque él tenga a priori tome ese tema, sino se lo encargan, ¿no? Entonces, esta diferencia de agenda temática, pues puede ser un hándicap a favor o en contra, ¿no? O sea, yo también pienso en política, mientras más hablas, más amplías tu agenda, las posibilidades de cometer un error, de tropezarte, es más grande, a que cuando tienes la boca cerradita y más chiquita los temas, pues la posibilidad de que te equivoques pues, es menor, ¿no? Entonces, pero bueno, son estilos pero ese dato me parece que no es un dato menor. Muy bien. En estos últimos 2-3 minutitos, Agustín, a ver, el tema de la revocación de mandato es un tema que lo está calentando el presidente, eso es muy claro, y es un tema que va a calentar muchísimo más, tiene que calentar muchísimo más. Nos queda muy claro las preferencias electorales que hay por el presidente Mitofsky, y hay muchas casas encuestadoras que se han dedicado a ver el termómetro precisamente del sentir de la gente hacia el presidente. Digo, hay que decirlo, más o menos, pero todas coinciden en que el porcentaje de
de la aprobación que tiene el presidente con la mayoría de las personas, pues es muy alto. Y en la revocación, aún creo que va a ser un termómetro interesante en cuanto, tú me lo decías antes de arrancar, en cuanto al porcentaje, ¿no? Entonces, tiene que ir calentando muchísimo más y creo que va a ir creciendo, ¿no? Sí, bueno, es una consulta muy extraña esta, porque la revocación de mandato es un derecho de los ciudadanos cuando el gobernante, quien ejerce el poder, sale mal, no cumple con las expectativas, con lo que tú esperabas, y entonces, ¿para qué me espero los 6 años que va a ser presidente si a la mitad lo puedo cambiar? Entonces, es un recurso, es un derecho que tenemos los ciudadanos para enmendar una decisión que tomamos en un primer momento. Sí, pues me salió malo y mejor lo cambio y poner otro, ¿no? Bueno, no es un derecho de los ciudadanos para que siga. Pues para eso lo elegí desde el primer día. Yo lo elegí para 6 años, ¿no? La consulta de revocación de mandato es para acortar el periodo. ¿Quiénes deberían de solicitar acortar el periodo? Pues los opositores, los que no están de acuerdo contigo. Andaban los de Frena el año pasado, en plena pandemia, haciendo caravanas de carros, hicieron un plantón en el Zócalo, exigiendo la renuncia de Andrés Manuel, ¿no? Así, que se vaya Andrés Manuel, que renuncie, en fin. No había en ese momento un procedimiento, ahora ya lo hay, ya se aprobó, está en la Constitución, hay un procedimiento, hay una ley reglamentaria para la revocación de mandato, hay un procedimiento que arranca ahora el día 1 de noviembre, juntar unas firmas, si se juntan 3 millones de firmas, entonces el INE va a convocar a una jornada electoral el 27 de marzo, el último domingo de marzo, y ahí la gente va a votar si se queda o si se va, ¿no? Digamos. Entonces, ¿dónde están los de Frena ahorita? Los primeros que deberían de andar juntando firmas, pues serían los de Frena, serían pues todos los adversarios que tienen un montón, o sea, tú abres las redes sociales, abres el Twitter y el Facebook, ¿y cuántos adversarios tiene Andrés Manuel ahí? Miles, si no hasta millones, o sea, pero miles sí los hay de que ella se vaya y que, en fin, ¿no? Oye, Agustín, nada más te quería decir, tiene tantos, pero digo, y a la hora de las votaciones nunca van. Bueno, pues porque junten las firmas, ¿no? Entonces, por eso te decía que es muy curioso porque el presidente quiere que se haga la consulta. El presidente quiere dejar claro que cuenta con respaldo para terminar el periodo y que quienes quieren que se vaya son muy poquitos. Ese es el propósito del presidente. ¿Cómo sé que son muy poquitos? Haciendo la consulta. Entonces, ¿quién va a juntar las firmas en este periodo? No los que quieren que se vaya, sino los que quieren que se quede. Los que quieren que se quede, ¿no? No es una consulta para que se quede, pero sin los que quieren que se quede, los obradoristas, no juntan las firmas, pues no va a haber consulta. Entonces, ¿qué es lo que vas a tener? Que los obradoristas, no Morena, los partidos no pueden intervenir. Como partido no. Estamos como partido no. Ciudadanos. Así es. Los obradoristas es lo que yo digo. Los obradoristas son más que Morena. Son mucho más en este país que Morena. Entonces los obradoristas van a juntar las firmas, creo que lo van a cumplir, se va a cumplir la meta entre el 1 de noviembre y el 15 de diciembre. Ahora, esa recolección no va a ser como a la antigüita, como lo hicimos la vez anterior, con un papelito ahí apuntando el nombre, la clave del lector, la firma. ¿Qué dice el INE? A ver, de la vez pasada, de la consulta para los expresidentes, me llegaron con 2,5 millones de papeles en unas cajas y yo tardé como otro mes y medio en revisar y de esa cantidad me encontré 500,000 que estaban mal. No que no existieran, que estaban mal, que le faltaba una letra, que le faltaba, en fin, que estaban mal, 500,000. ¿Qué se va a hacer ahora? Pues a través de la aplicación del teléfono, que van a tocar tu puerta y van a decir, ¿usted está de acuerdo que se haga la consulta de la revocación de mandato? Sí, estoy de acuerdo. Te toman la foto a la credencial por delante, la credencial por atrás, y una foto a la persona en ese momento, con fecha y hora para que haya constancia de que es en ese momento real el apoyo para solicitar la consulta.
Y una vez que está eso ahí, se le aprieta un botoncito en el teléfono y automáticamente se va al INE. O sea, ya no tienes que llevarle papelitos. Y entonces el INE va a poder estar llevando un recuento diario, de todo lo que se esté levantando de firmas para solicitar la consulta. Yo creo que se va a cumplir y el INE tendrá que convocar por allá de la segunda semana de diciembre a la consulta en marzo. Y ahí ya viene otro momento, que es ya teniendo garantizada la consulta, pues puede haber comités a favor de que se vaya y comités a favor de que se quede, que haya debates, en fin, ya será otro momento, ¿no? Pero ahorita, digamos, el reto es que se junten los 3 millones de firmas al 15 de diciembre. ¿Que se van a juntar? Pues yo creo que sí, mira, se comentó que son 24,000 personas que se registraron en el INE para juntar firmas, 24,000. Promoventes se le llama. Y esos 24,000 pueden tener auxiliares. Supongamos que yo soy promovente y no solamente yo junto firmas, sino yo puedo decirle a mí, pero a mí me van a ayudar 100 personas, me van a auxiliar 100 personas, 100 amigos o amigas que yo tengo, me van a auxiliar. Entonces vamos a hacer 101 pidiendo firmas a través de mi registro como promovente. Entonces, van a ser mucho más de 22,000 personas juntando firmas en todo el país de aquí al 15 de diciembre. Entonces, yo por eso creo que se va a alcanzar la cifra sin ningún problema. Creo que y va a haber consulta. Agustín, muchísimas gracias y estamos en comunicación próximamente. Gracias, Miguel. Un saludo a todos. Muchísimas gracias, Agustín, y gracias a todo este gran auditorio que nos acompañó en Si Yo Fuera Servidor Público. Quédese en la programación de la televisora. Nos vemos. WowMX.tv. WowMX.tv.